Bueno, entonces les decía, chicos, vamos a decir que una forma general de una ecuación diferencial parcial de primer orden es la siguiente. De dos variables independientes. Obviamente, pues pueden haber de más variables independientes. Pero para los casos que vamos a ver ahora, pues van a ser para dos variables independientes. Recuerden que las ecuaciones también se pueden clasificar según el número de variables. Una ecuación de dos variables es una ecuación que solamente tiene dos variables independientes, x y y. Entonces, estas tienen la forma siguiente. F, que va a depender, fíjense bien, f, una función que va a depender de x, de y, de la primera derivada parcial con respecto a x y de la primera derivada parcial con respecto a y igual a 0. Podemos asumir que esto es una ecuación diferencial, obviamente que está definido para todas las parejas xy en R cuadrado. Bueno, en un dominio D, digamos, porque recuerden que estos vectores xy pertenecen a un dominio D que a su vez podría ser R cuadrado inclusive, ¿verdad? Podría ser R cuadrado. Donde f, vamos a decir, es una función que depende de estos términos. Entonces, específicamente, podemos, bueno, y además vamos a decir también que u es una función desconocida y que ese va a ser nuestro trabajo. De todas maneras, recordemos que nuestro objetivo va a ser encontrar estas funciones. Esta función, una función que depende de x y y, es una curva, ¿cierto? Es una superficie en el espacio. Entonces, como es una superficie en el espacio, no siempre vamos a poder encontrar una ecuación, una función explícita en términos u que dependa de x y y. Eso debemos de tenerlo claro. Sin embargo, pues vamos a ir viendo que en algunas ocasiones ciertas formas nos llevan a soluciones explícitas. Si no, pues tendríamos que echar de mano a métodos numéricos. Y aún así, los métodos numéricos, pues también implica mucha teoría aplicada a ciertas ecuaciones, es decir, ciertos métodos numéricos nos sirven mucho para ciertas ecuaciones, ¿verdad? Se comportan mejor con ciertas ecuaciones. De cualquier manera, no quiero meterme a líos, vamos a decir lo siguiente. La primera clasificación que vamos a hablar es de las ecuaciones cuasi lineales. Entonces vamos a decir así, una ecuación cuasi lineal es llamada así si es de la forma, ok, una ecuación de primer orden, ¿no? Si es de la forma A, A es una función, A es un coeficiente, pero es no es un coeficiente constante, ¿de acuerdo? Es una función que depende de X, de Y y de U, multiplicado, que es el coeficiente de la de primera derivada parcial, más B, que depende de X, de Y y de U, y que es coeficiente de la primera derivada parcial con respecto a y. Y esto va a ser igual a una función c que depende de x, que depende de y que depende de u. Esto, ¿verdad? Si tenemos una ecuación de esta forma, entonces vamos a decir que la ecuación es una ecuación cuasi lineal. Pongamos algunos ejemplos de ecuaciones cuasi lineales. Observen los coeficientes, ¿de acuerdo? Que son funciones de estas tres variables. Ejemplo 1. Pensemos entonces en esta forma. X por x al cuadrado más 2u. Observen que esta es una función que depende de x y de u. Y de y, por supuesto. Solamente que y es 0 aquí, ¿verdad?
todo por la derivada parcial con respecto de u con respecto a x, más u cuadrado es una función que depende de u, depende de y depende de x. Podemos ver que y x pues sería 1 claramente, ¿cierto? Todo por la derivada parcial de u con respecto a y. Igual a x al cuadrado más y al cuadrado. También esa es una función, vean, que depende de x, de y y de u. Claro que u es 0. Entonces, aquí tenemos una ecuación cuasi lineal. Número 2, pudiera ser también esta. U por ux más seno de x por u de y más x por y por u. Pueden ver entonces que tenemos una ecuación, ¿verdad? Igual a 0, ¿verdad? Esta ecuación, esta sería c de x de y de u, ¿cierto? Al otro lado vemos que tendríamos esta misma forma. Entonces tenemos una ecuación, en este caso, que es una ecuación cuasi lineal. Bueno, ahora vamos a hablar digamos una subdivisión de acuerdo de las ecuaciones cuasi lineales, son las ecuaciones semilineales. La diferencia con respecto a las cuasi lineales es que ahora los coeficientes tanto de la primera derivada parcial de u con respecto a x, tanto de la primera derivada parcial de u con respecto a y, es que esos coeficientes son funciones que ya no van a depender de u, sino que ahora van a depender específicamente de las variables independientes. ¿Se entiende? Pero se conserva de que esta función c sí puede depender entonces de u. Sigue siendo entonces ahora una ecuación cuasi lineal, pero con la salvedad de que los coeficientes, tanto de las primeras o de las dos primeras derivadas parciales, no van a depender ahora de u, que es la variable dependiente, ¿de acuerdo? Ejemplos. Bueno, aquí traje algunos para ustedes. Ejemplo 1, pues podría ser este. X por u de x más y por u de y igual a u al cuadrado más x al cuadrado. ¿Ok? Ese sería un ejemplo de una ecuación diferencial semilineal. Otro podría ser este. X más 1 por y más 1 por u sub x más xy por u de y igual a x menos y. Por u, digamos. Y otra podría ser una ecuación que nosotros ya conocemos y que ya hemos trabajado con, o bueno, podríamos tener una forma parecida a esta. U sub t, o la primera derivada parcial de u con respecto a t, t sería entonces ahora una variable independiente, más a por la primera derivada parcial con respecto a x, otra variable independiente, igual a b. Aquí pues vamos a suponer que a y b son números reales. Si lo definimos, entonces tenemos o debemos de tener claro que este tipo de ecuaciones son ecuaciones semilineales. Ahora vamos a decir así. Hay una subdivisión más en las ecuaciones semilineales. Y esto es la forma que se aborda en el libro de texto, ¿verdad? Vamos a decir así. Una ecuación es lineal si en cada uno, ya lo habíamos definido también, ¿verdad? En cada una de las variables u, u sub x y u sub y, los coeficientes A, B y C, ¿no? Son solo funciones
de las variables independientes. ¿Ok? De las que hubiera, ¿no? De las variables independientes. Ejemplos. Bueno, pues podría ser este. X, u de x o sub x, más y, u sub y, primera derivada parcial con respecto a y, más n por u, igual a 0. Donde n, pues supongamos que n pues toma valores de 0, de 1, de 2, etc. Ese podría ser un caso entonces, ¿verdad? N es un número fijo. En este caso sería un número, un entero no negativo, ¿de acuerdo? Otro podría ser esta, otra ecuación podría ser esto. Esta es otra ecuación lineal. Bueno, pues ahora vamos a trabajar específicamente con una ecuación interesante. E inmediatamente nos vamos a un problema físico de ecuaciones lineales. Vamos a trabajar ahora con ecuaciones diferenciales lineales, diferenciales parciales lineales. Y vamos a hablar ahora de una onda, de un problema de una onda estacionaria. Entonces, esta onda estacionaria es uno de los modelos más simples que vamos a tener. Simplemente, pues, el modelo es el siguiente. La derivada parcial de u con respecto a t. Esto que sea igual a 0. Esta es una onda estacionaria, lo que significa que no cambia con respecto al tiempo. Imagínense ustedes una ola, vaya, digamos, una ola de mar que esté detenida y que no se mueva. Nosotros sabemos que las olas se mueven. Claro, es dinámico, es un sistema dinámico, ¿cierto? Pero una onda estacionaria pues tiene esta forma. La solución pues va a ser una función que no va a depender de t, sino que va a depender de u. Va a depender de x, mejor dicho. Entonces, si aplicamos a ambos lados e integramos a ambos lados, vamos a obtener lo siguiente. La parcial de u con respecto a t de las variables sx con respecto a s. Esto, pues si integramos ambos lados, ¿verdad? Si integramos esto e integramos esto, entonces vamos a tener, por el teorema fundamental del cálculo, vamos a tener que esto, integrado de 0 a t, va a ser igual a u de t con x menos u en el tiempo 0 en una posición x. Y esto va a ser igual a 0. Claro, la integral de 0 también es 0, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que estamos viendo acá? Esta es una función, entonces, que depende solamente de x y no va a depender de t. Vamos a decir, ¿dónde? U en la posición inicial, o en el tiempo inicial, perdón, en cualquier x va a ser una función que solamente depende de x. Vamos a decir entonces que esta es una función de clase 1, es decir, que tiene primera derivada, recuerden, ¿no? Por lo tanto, la solución general a este modelo de onda estacionaria es una función que solamente va a depender de x. Es a esto lo que nosotros le vamos a llamar onda estacionaria. El otro es el modelo de la onda estacionaria. Es una onda que no va a cambiar en el tiempo. Y si nosotros quisiéramos ver la solución, recordemos en cálculo 2 o en cálculo 3, que cuando nosotros tenemos lo siguiente, supongamos que tenemos la salida, ¿cierto? Vamos a suponer, ¿verdad? Y ya lo habíamos dicho, que nuestro objetivo es encontrar la función u
que depende de t y de x, o de x y de t, ¿verdad? Lo pueden escribir al revés si quisieran. Pero esta función es una superficie, ¿cierto? Es una superficie. Pero si nosotros dejamos fijos a t, ¿verdad? Si nosotros dejamos fijo a t, vamos a ver, y lo vemos desde arriba, ¿verdad? Vamos a ver entonces esto. Recuerden que esta función u de txy es una función de 3 dimensiones donde puede tener esto, ¿verdad? Es una superficie, digamos, ¿no? Donde esto es u, donde esto es t y donde esto es x. Y por lo tanto, si nosotros queremos dibujar una superficie, pues podemos dibujarla, ¿cierto? Pero como t está fijo, entonces nosotros lo podemos ver desde arriba, ¿cierto? Lo podemos ver desde acá, digamos, desde este ángulo. Entonces vamos a ver algo así. Entonces la onda estacionaria pues puede tener esta forma. Supongamos entonces en un tiempo t igual a 0, ¿no? Claro, si esto se mueve, si esto suele ser, si el tiempo lo cambiamos, entonces vamos a ver esa misma onda, pero la vamos a ver movida, la vamos a ver en otro tiempo, ¿cierto? Pudiera ser algo así. ¿Ok? Entonces pudiéramos ver algo así. Bien, entonces ahora consideremos la ecuación. Es una ecuación muy interesante, ¿verdad? Una ecuación lineal, homogénea, y de primer orden. Esta es una ecuación, chicos, que viene descrito por esto. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, pues vamos a decir, vamos a decir que C sea una rapidez, la vamos a llamar la rapidez de la onda, o la velocidad de la onda, mejor dicho. Disculpen porque el concepto de rapidez y de velocidad pues suelen ser diferentes. Sin embargo, pues la velocidad pues puede cambiar de signo, ¿cierto? Entonces la vamos a llamar velocidad de la onda. Vamos a dejarla fija de acuerdo a la velocidad. Esta ecuación se llama ecuación de transporte. Es decir, vamos a llamarla así, ecuación de transporte. Imagínense ustedes que a una vena, imagínense una vena, en la vena, ¿no? Se le inyecta un medicamento. Este medicamento teóricamente va a llevar a todo el flujo, al fluido sanguíneo, o a todo el cuerpo, mejor dicho, mediante una vena, va a transportar un medicamento, que puede ser un medicamento para el dolor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener un fluido, ¿verdad? En este caso un fluido, donde lo vamos a introducir a otro fluido y ese fluido lleva una velocidad constante. Entonces, estas ecuaciones son útiles para ese tipo de problemas. Pero ahora, y lo que les decía, ¿verdad? Con respecto a las posiciones relativas, ¿verdad? Vamos a meter ahora un valor que eh, le vamos a llamar psi. Este psi, pues lo vamos a definir como la posición de x menos ct. Como esta es una posición x, una posición cualquiera, digamos, ¿no? T, pues es un tiempo y c es una velocidad. Entonces, velocidad por tiempo me da una posición. Tengo una posición menos una posición. Entonces, vamos a decir que esta posición relativa representa la posición de un observador. Que uniformemente se mueve a velocidad constante c.
¿Ok? Que se mueve a una velocidad constante c. Lo que les decía, ¿verdad? Yo tengo un carro acá y yo lo quiero mover, yo lo tengo acá y llevamos la misma velocidad, siempre vamos a estar viendo una posición, vamos a tener una posición en la que va a estar el observador siempre. ¿De acuerdo? El observador se está moviendo, pero está viendo lo mismo. Entonces, vamos a suponer, bueno, voy a ponerlo acá. Vamos a decir así. Supongamos entonces que la solución a las ecuaciones, o a la ecuación diferencial, es decir, la salida, ¿verdad? U de x de t, x, va a ser igual a otra función, ¿verdad? Donde va a depender de t, pero ahora va a depender de la posición, de la otra posición, ¿cierto? De la otra posición, sí. Recordemos que sí, que sí es igual a x menos ct. Entonces vamos a derivar parcialmente, porque quiero ver qué es lo que está pasando con esto, ¿no? Vamos a derivar la parcial de u con respecto a t. Bueno, la derivada parcial de u con respecto a t va a ser igual a la parcial de b con respecto a t. Recuerden que esta es una función de dos variables. Si yo derivo esta, entonces va a ser igual a la parcial de b con respecto a t más la parcial de b con respecto a psi, ¿verdad? Recordemos que esto también b depende no solamente de una variable, depende de dos. Y psi depende de dos también, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual por la derivada parcial de psi con respecto de t, aplicando la regla de la cadena. Pero recordemos que esto va a ser igual a la parcial de b con respecto de t más, a ver, la parcial de psi con respecto de t va a ser igual a la derivada de esto con respecto de t va a ser 1, perdón, va a ser 0. Y la derivada de t va a ser 1. Así que esto va a ser igual a la derivada parcial de b con respecto a psi por negativo c. Recuerden que esto es la derivada parcial. Bueno, lo voy a escribir de nuevo. Esto sería la derivada parcial de b con respecto de t menos c por la derivada parcial de b con respecto de psi. Ok, ahora apliquemos la derivada parcial de u con respecto de x. Vamos a derivar ahora esta función u con respecto a x. Esto va a ser igual a la derivada parcial, aplicando la regla de la cadena, obviamente, va a ser igual a la derivada parcial de b con respecto de psi por la derivada parcial de psi con respecto de x. Pero otra vez, ¿a qué es igual esto, chicos? Sabiendo que sí es esto. ¿A qué va a ser igual esto? A 1. A 1, correcto. Por lo tanto, esto va a ser igual a la parcial de b con respecto de psi. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña sustitución. Recordemos, la ecuación original, la ecuación de transporte original sería, o es la parcial de u con respecto de t, más c veces la parcial de u con respecto de x. Pero esto es igual a 0. Bueno, vamos a sustituir la parcial de u con respecto de t, perdón. La parcial de u con respecto de t es esto. Es esto con respecto de t menos c por la parcial de b con respecto de psi. ¿No es cierto? Más c por la parcial de u con respecto de x. La parcial de u con respecto de x es la parcial de b con respecto de psi. ¿No es cierto? Entonces podemos observar que si esto es igual a 0, este término con este término se cancelan. Significa entonces que la parcial de b con respecto de t es igual a 0.
Ah, miren, qué interesante. Pero habíamos visto que la ecuación anterior, bueno, que la ecuación anterior dependía de una función, ¿verdad? Bueno, espérenme, vamos a... ¿Qué pasó? Ok, bueno, déjenme borrar por acá. Bueno, en este caso, entonces, esta solución va a ser igual a B que depende de psi. ¿De acuerdo? Porque recuerden, imaginen esto, ¿no? Esto es una ecuación, la solución es una función que va a depender solamente de t. Y esta B va a ser una función que va a depender de psi. Recuerden que psi depende de t. Entonces, nuestra solución va a ser una función B que va a depender de psi. Pero sí, ya sabemos también que depende de esta posición relativa, ¿cierto? Sabemos que psi es x menos c por t. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta ecuación de transporte B puede ser coseno de x menos ct, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser seno de x menos c por t. Puede ser x al cuadrado, es decir, x menos c por t elevado al cuadrado. Es decir, puede hacer un montón de funciones. Ok, esto entonces, esto es un resultado que nos lleva a la siguiente proposición. La siguiente proposición, la demostración es esto que acabamos de construir ahora mismo. Entonces vamos a escribir la siguiente proposición. Bueno, pues entonces del resultado anterior se desprende esta proposición, ¿verdad? La demostración, pues es ese mismo procedimiento que acabamos de hacer. Y vamos a suponer entonces que si tenemos una función u de t y suponemos que esa función es la solución a esta ecuación diferencial parcial que tenemos aquí, definida en todo R cuadrado, entonces esta misma solución u de t, x va a ser igual a b, que va a depender de la variable característica psi, donde psi es x menos c por t. Recuerden que esto también es una posición relativa que tiene con la que estamos trabajando en la onda, ¿no? Teniendo esto, pues lo que queda es resolver ecuaciones que tengan esta forma, ecuaciones de transporte que tengan esta forma definida en un tiempo t. Es importante saber que podemos encontrar entonces las posiciones que va a tener en un determinado tiempo la onda. ¿Ok? Entonces nos vamos a quedar acá, chicos. Y pues vamos a hacer ejemplos en los próximos videos, ¿no?